Capítulo 50. El señor Bennet había querido a menudo en periodos anteriores de su vida ahorrar una suma anual en lugar de gastarse todos sus ingresos, a fin de que su mujer, si le sobrevivía, y sus hijas quedaran en una posición más desahogada. Y ahora lo deseaba más que nunca. Si hubiera cumplido con su deber, Lidia no tendría que estar en deuda con su tío por la clase de honor o de respeto que pudiera ahora comprarse con dinero. El mérito de haber convencido a uno de los jóvenes más despreciables de Inglaterra para que se casara con ella habría correspondido solo a su patrimonio. Le preocupaba en sobremanera que un asunto tan poco ventajoso para todos se arreglara únicamente a costa de su cuñado, y estaba decidido a averiguar la cuantía de la deuda para liquidarla lo antes posible. Al principio de su matrimonio, al señor Bennet le había parecido inútil ahorrar, ya que, como era natural, iba a tener un hijo varón y cuando ese hijo varón alcanzara la mayoría de edad, podrían acabar juntos con el dominio vinculado, y las necesidades de su viuda y de sus hijos menores quedarían cubiertas. Y vinieron al mundo 5 niñas, una detrás de otra, aunque sin duda el varón no tardaría en llegar. La señora Bennet siguió convencida de ello hasta muchos años después del nacimiento de Lidia. Cuando finalmente se perdió toda esperanza, era demasiado tarde para la frugalidad. La señora Bennet no tenía aptitudes para la economía, y solo el amor de su marido por la independencia había impedido que gastaran más de lo que tenían. Las cláusulas matrimoniales aseguraban 5.000 libras a la señora Bennet y sus hijas, pero el modo de distribuirlas entre estas últimas dependía de los padres. Era una cuestión que, al menos en el caso de Lidia, debía ahora dirimirse, y el señor Bennet no vaciló en aceptar la propuesta de su cuñado. Después de agradecer las bondades del señor Gardiner, si bien expresándolo con la mayor concisión, puso por escrito su total conformidad con lo acordado, así como su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Jamás se le había pasado por la cabeza que una cantidad tan irrisoria bastara para convencer a Wickham de que se casara con su hija. El pago de las 100 libras apenas supondría para él una merma de 10 libras anuales, pues entre la comida, el dinero de bolsillo y los continuos regalos en metálico de su madre, ya se gastaba en Lidia prácticamente esa suma. Otra agradable sorpresa es que todo pudiera arreglarse de un modo tan sencillo para él, ya que su mayor deseo era que aquel asunto le causara las menores molestias posibles. Una vez superados los primeros arrebatos de ira que le llevaron a buscar febrilmente a su hija, había vuelto de forma natural a su estado anterior de indolencia. No tardó en enviar su respuesta, pues aunque le costaba acometer una empresa, luego la ejecutaba con rapidez. Quería saber con detalle qué debía a su cuñado, pero estaba demasiado enojado con Lidia para escribirle una nota. Las buenas noticias se difundieron rápidamente por la casa, y con una velocidad proporcional por el vecindario. Este pareció aceptarlas con resignación. Desde luego, habría dado mucho más que hablar si la señorita Lydia Bennet hubiera llevado una vida disoluta en Londres, o mejor aún, hubiera sido recluida en alguna granja solitaria. Pero la boda era también un buen tema de conversación, y los bondadosos deseos de prosperidad expresados por todas las malévolas ancianas de Meryton apenas perdieron su esencia con aquel cambio de circunstancias, ya que, con un marido así, la infelicidad de Lidia se daba por segura. Hacía 15 días que la señora Bennet no salía de su cuarto, pero aquel venturoso día volvió a ocupar exultante su sitio a la cabecera de la mesa. Ninguna sombra de vergüenza empañaba su victoria. El matrimonio de su hija, principal objeto de sus anhelos desde que Jane cumpliera 16 años, estaba a punto de celebrarse, y tanto sus pensamientos como sus palabras giraban en torno a cuantos detalles pudieran asociarse a una boda elegante, como las delicadas muselinas, los carruajes nuevos y los criados. Buscaba afanosamente por los alrededores un lugar donde Lidia pudiera vivir, y sin saber ni tener en cuenta sus ingresos, desechaba muchas casas por no ser lo bastante amplias o importantes. Hyde Park estaría bien, afirmó, si los Goulding la dejaran, o la gran casa de Stoke, si la sala fuera más grande. Pero Ashworth está demasiado lejos. No soportaría que estuviera a más de 15 kilómetros, y en Purvis Lodge las buhardillas son espantosas. Su marido le permitió hablar sin interrupción en presencia de los criados, pero cuando estos se retiraron, le dijo: Señora Bennet, antes de que alquiles una o todas esas casas para tus hijos, dejemos algo muy claro.
jamás pisara en una de las casas de este vecindario. No alentaré su falta de escrúpulos recibiéndolos en Longbourn. Una larga discusión siguió a estas palabras, pero el señor Bennet se mantuvo firme, y la señora Bennet descubrió con asombro y horror que su marido no adelantaría ni una sola guinea para comprar el ajuar de su hija. Lidia no recibiría de él, según afirmó, la menor muestra de cariño con motivo de su boda. La señora Bennet era incapaz de comprenderlo. Que la indignación de su marido llegara al extremo inconcebible de negar a su hija un privilegio, sin el cual su matrimonio apenas parecería válido, superaba con creces cuanto creía verosímil. Era más sensible a la deshonra que supondría para las nupcias de Lidia la falta de un ajuar, que a la vergüenza que pudiera inspirarle el hecho de que ésta se hubiera fugado con Wickham y llevara 20 días viviendo con él antes de casarse. Elizabeth lamentaba ahora profundamente que la angustia del momento le hubiera empujado a comunicar al señor Darcy su preocupación por Lidia. Puesto que una boda pondría enseguida feliz término a la fuga, tal vez se pudiera ocultar un comienzo tan inconveniente a quienes no hubieran vivido directamente los hechos. Sabía que el señor Darcy no se lo contaría a nadie. Había muy poca gente en cuya discreción confiara más, pero al mismo tiempo la humillaba en sobremanera que él conociese el desliz de su hermana. Y no porque pudiera perjudicarla a ella, de todos modos existía entre ambos un abismo insalvable. Aunque el matrimonio de Lidia se hubiera acordado de la manera más honorable, era impensable que el señor Darcy quisiera emparentarse con una familia que, a sus anteriores imperfecciones, añadía ahora la alianza y el parentesco más cercano con un hombre al que tenía razones sobradas para despreciar. A Elizabeth no le sorprendía que al señor Darcy le repugnara semejante relación. Su deseo de granjarse el aprecio de la joven, tan evidente para ella en Derbyshire, no podía sobrevivir, como es natural, a un golpe así. Se sentía humillada, dolida, y se arrepentía, aunque sin saber exactamente de qué. Ansiaba que Darcy la apreciara, ahora que se había desvanecido toda esperanza. Quería recibir noticias suyas, ahora que no existía la menor posibilidad. Estaba convencida de que habría sido feliz a su lado, cuando lo más probable era que no volviera a verlo más. Qué triunfo para él, pensaba Elizabeth a menudo, descubrir que la propuesta matrimonial rechazada por ella solo 4 meses antes sería ahora recibida con alegría y gratitud. No había ningún hombre más magnánimo, estaba segura, pero era humano que aquello fuese un triunfo para él. Empezó a comprender que, tanto por su forma de ser como por sus cualidades, era el hombre ideal para ella. Su inteligencia y temperamento, aunque muy diferentes de los suyos, habrían satisfecho todos sus deseos. La unión habría sido beneficiosa para ambos. La naturalidad y vivacidad de Elizabeth habrían dulcificado el carácter de Darcy y mejorado sus modales, y el buen juicio, erudición y conocimiento del mundo del joven habrían sido muy valiosos para ella. Pero semejante matrimonio no podría enseñar a las admiradas gentes qué era realmente la felicidad conyugal. Un enlace muy distinto que lo imposibilitaba estaba a punto de celebrarse en su familia. Elizabeth era incapaz de imaginar cómo Wickham y su hermana lograrían vivir con una razonable independencia económica, pero adivinaba sin dificultad lo poco que duraría la felicidad de una pareja unida solo porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en escribir de nuevo a su cuñado. Respondía brevemente a las palabras de agradecimiento del señor Bennet, asegurándole su deseo de contribuir al bienestar de cualquier miembro de su familia, y concluía con el ruego de que no se volviera a mencionar el asunto. El principal objetivo de su carta era informarles de que el señor Wickham había decidido abandonar la milicia, y añadía: yo deseaba fervientemente que lo hiciera tan pronto como se fijara la fecha de su matrimonio, y supongo que estarás de acuerdo conmigo en que dejar el cuerpo es de lo más aconsejable, tanto para él como para mi sobrina. El señor Wickham tiene la intención de alistarse en el ejército regular, y entre sus viejos amigos todavía le queda alguno dispuesto a ayudarle en su carrera. Le han prometido un puesto de alférez en el regimiento del general, ahora acuartelado en el norte. Es una suerte que esté tan lejos de esta parte del reino. El señor Wickham asegura que su conducta será irreprochable. Espero que al hallarse entre gente que no les conoce, los dos sean más prudentes, a fin de no mancillar su reputación. He escrito al coronel Forster para informarle de las medidas adoptadas y para que anuncie a los acreedores del señor Wickham, tanto en Brighton como en sus alrededores, mi promesa formal de un pago inmediato.
Espero que no te moleste hacer lo mismo con sus acreedores de Meriden. Te adjunto la lista que me ha proporcionado el señor Wickham con sus nombres. Nos ha confesado todo lo que adeuda. Espero que no nos haya engañado. Hemos dado instrucciones a Hagerstone y todo estará solucionado en una semana. Acto seguido, el señor Wickham y Lydia viajarán al norte para que él se incorpore a su regimiento, a no ser que les invitéis antes a Longbourn. Sé por la señora Gardiner que mi sobrina está deseosa de veros a todos antes de abandonar el sur. Se encuentra bien y me ruega que envíe respetuosos saludos a sus padres. Tuyo afectísimo, Edward Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron con la misma claridad que el señor Gardiner las ventajas que supondría el alejamiento de Wickham de la milicia del condado. Pero la señora Bennet se sintió muy disgustada. Le decepcionó terriblemente que Lidia tuviera que instalarse en el norte, justo cuando más orgullosa estaba de ella y más esperaba disfrutar de su compañía, pues no había abandonado la idea de que los recién casados residieran en Hertfordshire. Además, era una lástima que alejaran a Lidia de un regimiento donde conocía a todo el mundo y había gente que le agradaba tanto. Está tan encariñada con la señora Forster, dijo, que sería horrible separarla de ella. Y encima hay varios jóvenes que le encantan. Tal vez los oficiales no sean tan simpáticos en el regimiento del general. La petición de Lidia, pues como tal debía considerarse, de ver a su familia antes de marcharse al norte, fue en un primer momento rechazada. Pero Jane y Elizabeth, que estaban de acuerdo en la necesidad de que sus padres reconocieran públicamente el matrimonio de su hermana, no solo por los sentimientos de ésta, sino también para evitar las habladurías, instaron a su padre que recibiera a Lidia y a su marido en Longbourn tan pronto como se celebrara la boda. Y lo hicieron con tanta dulzura y sensatez que acabaron consiguiendo que se mostrara de acuerdo e hiciera lo que le aconsejaban. Y su madre tuvo la satisfacción de saber que presumiría en el vecindario de una hija recién casada, antes de su destierro al norte. Cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, por consiguiente, dio su permiso para que los novios les visitaran, y acordaron que estos saldrían para Longbourn en cuanto terminara la ceremonia. A Elizabeth le extrañó, sin embargo, que Wickham aceptara semejante plan, y de haber mirado en su interior habría comprendido que encontrarse con él era lo último que deseaba.